otra vez ante el Panteón de Gil, pequeño parque del barrio Pueblo Nuevo. Hasta el 29 de diciembre de 1899 fue un simple triángulo a la vera de una vía ferrocarrilera que sirvió de apeadero a los que hacían uso del Camino de Hierro. A partir de la medianoche de ese 29 de diciembre, todo aquí cambió con la muerte violenta del general dominicano Dionisio Gil de la Rosa. Han pasado más de 120 años del suceso. Los más jóvenes se preguntan, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué una figura tan pequeña para representar a un general de nuestra independencia? ¿Por qué llamar al parque con el nombre funerario de Panteón? Viajemos en el tiempo para encontrar respuestas a estas y otras interrogantes. Parque y escultura al general Dionisio Gil de la Rosa. En verdad, Dionisio Gil fue un general de brigada dominicano, cierto. Nació en Concepción de la Vega, a unos 125 kilómetros de Santo Domingo, el 8 de noviembre de 1852. Perteneció al ejército de su país y en la década de 1880 ganó los grados de general de brigada. A sus 43 años viene a Cuba a luchar por nuestra independencia. Su ingreso al Mambisado se registra el 6 de agosto de 1895. Incorporado al primer cuerpo oriental, Gil de la Rosa fue nombrado jefe del regimiento de infantería Pineda. Con él destaca en los combates de Ramón de las Yaguas y Sao del Indio en los finales de ese propio mes de agosto. En octubre, integra la columna invasora a las órdenes del mayor general Antonio Maceo. Gil destaca por la fuerza de su brazo, ejemplo y bravura. Así llega a Mantua en enero de 1896 y emprende la campaña de Pinar del Río. En marzo de 1896, al regreso de Maceo de su operación liberadora por La Habana y Matanzas, conoce de ciertas indisciplinas de Gil y lo pone en situación de cuartel. Gil renuncia al mando de sus fuerzas. Queda inactivo por 4 meses hasta ganar la confianza y ser designado segundo jefe de la Brigada Occidental de Pinar del Río, donde concluye la guerra con una notoria hoja de servicios donde valor y firmeza acompañan su halo de mambí temerario. Terminada la guerra, obtiene su licenciamiento de las fuerzas mambisas y viene a residir a las ciudades Cienfuegos. Antes de profundizar en los sucesos que provocaron la muerte violenta del general Dionisio Gil de la Rosa, quiero responder una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué una escultura tan pequeña para un héroe con una historia tan grande en el mambisado cubano? La respuesta es contundente. El figurero se basó en 2 cosas importantes. 1, en la fotografía del general dominicano y 2, en las medidas exactas de Perfecto Gil, el hijo del patriota, quien, según testigos de la época, eran 2 gotas de un mismo vaso, tenían las mismas dimensiones, las mismas proporciones. Por tanto, Perfecto sirvió de modelo para esta escultura, además de la fotografía en este parque. ¿Qué sucedió aquí, en este antiguo apeadero del ferrocarril, la noche del 29 de diciembre de 1899? ¿Por qué se habla de una muerte violenta? Lo que sucedió aquí la noche del 29 de diciembre de 1899 comenzó horas antes cercano al Parque Martí, específicamente en la Fonda La Mariposa, ubicada en San Fernando de Bullón, donde se hospedaba el general Dionisio Gil. Cuentan que él presenció la visita avasalladora de un inspector de sanidad o salubridad de apellido Quintana, quien hacía exigencias a los asiáticos que tenían arrendado aquel lugar para fonda y les obligaba a hacer reformas en la cocina o los multaba. Este general y todas las personas sabían que es un lugar arrendado, pues tenía prohibiciones de hacer reformas sin el consentimiento de los propietarios. Se caldean los ánimos y Gil hace valer su palabra hasta que logra que Quintana salga de la Fonda La Mariposa. Testigos presenciales aseguraron a la Voz Populi y a la prensa que el inspector Quintana hacía exigencias de dinero a los chinitos
mientras otros testificaban que los inspectores pasaban a menudo detrás de las bondades culinarias de aquella fonda. Pero sintiéndose impotente de aquella derrota aparente, va a la policía, hace una denuncia y logra que el policía de apellido Hernández se persone en la Mariposa, quien hace señorear sus pistolas, se vanagloria y trata de imponer su criterio, también de avasallar a los asiáticos. Es el momento que se vuelven a caldear los ánimos. Tan pronto han pasado a lo sumo 20, 30 minutos entre una y otra visita, el general sale, defiende a los asiáticos, vuelve a explicar todo y para hacer valer su autoridad como héroe de la guerra mambisa, pues sale afuera y hace unos disparos al aire. Algunos cuentan que fueron 2, otros que fueron 3. Lo cierto es que el policía Hernández abandona la fonda también y cuando Hill trata de volver en sí, de calmarse, bebe agua, pues se da cuenta que ha cometido un error al hacer esos disparos, al hacer uso del arma de fuego que había usado en la manigua, aunque hace los tiros al aire y no contra el inspector, contra el policía, pues sale de la ciudad, pero en horas de la noche se entrega a una pareja de guardias diciéndole que él era el responsable de los sucesos de la fonda La Mariposa. Desde este mismo edificio donde se izaría la bandera cubana el 20 de octubre de 1902, salió la orden de captura contra el general Hill. No era cubano, pero su leyenda mambisa corría de boca en boca por toda la ciudad. Y cuando iban pasando por este apeadero, que era lo que había aquí paraba el ferrocarril, la gente se bajaban o subían al tren, pues cuando iba pasando por aquí se persona a todo galope el teniente de la policía Rabasa. A este personaje no lo hemos encontrado en el índice de defunciones de Carlos Roló como Mambí, por tanto no sabemos cómo llegó a la policía Cienfueguera. Analizando esta escena, hasta un niño jugando a ladrón y policía podría identificar quién es quién en los sucesos. Lo cierto es que a la pregunta de quién es Hill, el general responde: yo soy Hill. Momento que el sargento Rabasa saca su pistola, no se ha bajado del caballo, dicen que era un caballo potente, el sargento Rabasa también una persona alta y corpulenta, y desde su cabalgadura hace un disparo al general. El proyectil penetra aquí por la parte izquierda del rostro, por el occipital izquierdo, y sale por la base del cráneo. ¿Cuál fue la causa de muerte del general Dionisio Gil de la Rosa tras recibir el disparo a quemarropa? Si el proyectil hubiese penetrado en la cavidad craneal, pues Gil hubiese sobrevivido, pero siguió rumbo y fracturó la base del cráneo, lo que provocó la muerte inmediata del general de nuestra guerra de independencia. Hay que decir que, analizando esta escena, no termina ahí. Testigos presenciales que salen a presenciar los hechos ante el disparo, que reitero fue a quemarropa, más bien a quemacara, porque fue ahí muy pegado al general, cuentan que en ese momento baja el sargento Rabasa, baja de su cabalgadura y desata las manos de Gil y le coloca un revólver en las manos para que figurara que había sido un duelo cara a cara y que él lo había matado en defensa propia. El 29 de diciembre de 1901, en ocasión del segundo aniversario de la muerte del patriota, se inauguró el parque, pero sin estatua. Ajenos a los hechos que sucedían en el cementerio de Reina, estaban los congregados en este acto. Ese mismo día, cuando se cumplían los 2 años exactos de la muerte violenta del general Dionisio Gil de la Rosa, aquí los vecinos declaraban este lugar como Parque al General y en Reina se producía una exhumación. Increíblemente, la nota dice que refiere a la exhumación de los restos del general Gil de la Rosa de la tierra para la bóveda que está en el fondo del Panteón de los Mártires. A pesar de la reticencia del ayuntamiento, los trabajadores y obreros siguieron su coestación popular, manera sublime de ejercer presión y hacerse valer frente a todo obstáculo. No fue hasta el 20 de mayo de 1911 que se colocó la estatua que el artista José Villalta Saavedra fundió empleando las medidas exactas del general Mambí, según foto
y las medidas de Perfecto Gil, hijo del mulato Valor, quien sirvió de vívido modelo, pues era la copia fiel de su padre. La otra copia exacta resultó ser esta escultura del general dominicano abatido, irónicamente, en tiempos de paz y no en la guerra. ¿Por qué Panteón de Gil? La respuesta está en la base de este monumento, y es que en la concepción que tuvo el pueblo de este monumento, primero de la base y después de la escultura, fue dejar un nicho funerario en su base, todavía está vacío, esperando para cuando aparecieran los restos del general colocarlos ahí. O sea que estamos hablando del ideal de lucha de un pueblo, de la lucha simbólica de un pueblo, del pueblo de Cienfuegos, para rescatar los restos de un general y colocarlos en un lugar digno. Han pasado más de 120 años del suceso. Los más jóvenes seguirán haciéndose preguntas. Las respuestas debemos encontrarlas mirándole la cara a este bronceado monumento. Aquí y en los libros de historia se encierra la bravura de un dominicano que vino a luchar por nuestra independencia. Entre la piedra y el bronce pedestre está la memoria de Gil y también la de nuestros abuelos, hijos de este barrio que juntaron sus ahorros para levantar este merecido parque y monumento al general dominicano Dionisio Gil de la Rosa.